Hola a todos, soy Cinetoni, bienvenidos a este canal donde hablamos de todo con ojos de arquitecto. Hace ya un par de meses subí un video donde les di algunos consejos a aquellos que quieran estudiar arquitectura o quienes están apenas empezando a comenzar a estudiar arquitectura, y muchos de ustedes repitieron una pregunta en específico en los comentarios. ¿Qué computadora recomiendas para utilizar en la carrera de arquitectura? Bueno, en este video voy a tratar de responder a esa pregunta, pero debo de advertirles que la respuesta no es tan simple como recomendar una marca o un modelo de computadora en específico. En el mercado hay miles de computadoras diferentes que se venden hoy en día y cada una es diseñada para responder a necesidades diferentes. Entonces lo que ustedes tienen que hacer, en vez de buscar un modelo o una marca de computadora en específico, es buscar una computadora que tenga las características técnicas necesarias para ustedes, para sus estudios en arquitectura, o que también pueda servirles para su vida profesional una vez que se gradúen. Y dejando claro esto, ahora tenemos que responder a la pregunta de ¿cuáles son estos requisitos técnicos que necesitamos para poder buscar la computadora perfecta? La mejor manera de responder a esta pregunta es viendo cuál es el programa, el software más pesado que ustedes van a tratar de ejecutar con su computadora. Todos los softwares, todos los programas tienen requerimientos técnicos mínimos. Entonces, sabiendo cuál es el programa más pesado que ustedes van a utilizar durante la carrera e incluso durante su vida profesional, van a poder saber qué requisitos necesitan tener en su computadora. Y uno de los programas más pesados y que es también más popular de utilizar en la arquitectura es 3ds Max, un programa que les ayuda a hacer renders en tercera dimensión, imágenes previas de los proyectos que ustedes están desarrollando. Desde luego que hay muchos otros programas que quizá tengan requerimientos técnicos más grandes, pero 3ds Max considero que es uno de los más populares dentro del ámbito de la arquitectura. Entonces, teniendo en cuenta esto, ahora sí podemos saber cuáles son las características técnicas mínimas que requerimos. Antes de comenzar a decirles cómo debe ser esta computadora, es necesario también separarlas en dos grupos. Pueden tener una laptop o una computadora de escritorio. Si son estudiantes, les recomiendo que inviertan en una laptop, en una computadora portátil. ¿Por qué? Porque mientras están estudiando, quizás vayan a haber clases en las que tengan que presentar proyectos, hacer trabajos, etcétera, y no necesariamente siempre los van a hacer en su casa. Muchas de estas veces quizá también las hagan dentro del aula o en casa de otros amigos, en cafeterías, etcétera. Hay muchos lugares donde pueden trabajar y reunirse en equipo. Entonces, quizá para sus estudios lo más conveniente sí sea una laptop. Esto quizá también les ayude mucho una vez que se gradúen, porque si quieren tomar el camino de profesionista independiente, tener una computadora que puedan utilizar en prácticamente cualquier lado les va a ser una gran ventaja. De repente, si ustedes quieren trabajar en una oficina virtual o en una cafetería, pueden hacerlo con una computadora portátil. Pero si ustedes son profesionistas de oficina, no les recomiendo que se compren una computadora portátil. Les recomiendo que vayan directamente a las computadoras de escritorio. ¿Por qué? Estas computadoras son mucho más potentes, ya que no están limitadas a una forma delgada y que tenga la capacidad de poder ser movida fácilmente, sino que tienen más espacio para poder meter elementos más poderosos. Y también esto ayuda a poder ahorrar un poco de dinero al momento de armar una computadora. Entonces, en pocas palabras, las computadoras de escritorio son más potentes y más económicas, pero no se pueden llevar a todos lados. Es ahí la diferencia de estos dos grupos. Pero hay otro factor que lamentablemente también tenemos que tomar en cuenta. Si ustedes viven en un barrio que no es de lo más seguro y no les agrada la idea de andar cargando su computadora a todos lados, y al final de cuentas esta computadora va a terminar estando en su casa todo el tiempo, entonces no les recomiendo que se compren una laptop y hagan el salto directo a una computadora de escritorio. Van a tener más potencia y se van a ahorrar dinero. Una vez que hayan elegido qué computadora es la que quieren, ahora sí, presten atención en los requerimientos técnicos que necesitan. Primero, necesitan una computadora que tenga un procesador de una generación reciente. Es un poco complicado explicarles rápidamente cómo es el mundo de los procesadores porque es gigantesco, pero para no hacérselo tan cansado, los procesadores usualmente suelen renovarse cada cierto lapso de tiempo, usualmente cada año, cada 2 años, y van cambiando su generación. En el caso de Intel, la generación más reciente al día de hoy que estoy grabando esto, me parece que es la 8ª generación. Entonces, si les digo que necesitan un procesador de generación reciente, no quiere decir que se vayan directamente a la 8ª generación,
porque quizás sea muy costosa, pero pueden trabajar perfectamente con una séptima o quizá con una sexta generación. Es necesario que vean que sea un procesador de una generación reciente, porque los procesadores de generaciones anteriores, a pesar de que utilizan prácticamente el mismo nombre, o sea, por ejemplo, en el caso de Intel son Core i5, Core i7 y ahora también hay Core i9, todas las generaciones reciclan el mismo nombre y la gente no sabe que son de generaciones diferentes y tienen capacidades diferentes. Entonces es importante que se fijen también en la generación. Esto en gran medida les va a ayudar a tener lo mejor, lo más reciente posible. Y también es necesario que se fijen que sean procesadores de gama media, por llamarlo de alguna manera. Hay procesadores que a pesar de que son de una generación reciente, son digamos de gama baja, que no son tan potentes. Por ejemplo, en el caso de Intel, los procesadores M, me parece que tienen esta nomenclatura, y también los i3 son procesadores que no les va a ayudar mucho en la carrera de arquitectura, no tienen una gran potencia. Y están pensados principalmente para computadoras que hagan actividades básicas, como ver videos en YouTube o navegar por la internet, redes sociales, etc. Para una tarea pesada como hacer un render en tercera dimensión, manejar planos, gráficos pesados, etc., esos procesadores no les van a ser de mucha ayuda. Entonces, de preferencia, busquen procesadores que sean de gama media o superior. En el caso de Intel, un i5, i7, perfecto. De acuerdo con los requerimientos mínimos de 3ds Max, nos están pidiendo que nuestra computadora tenga 8 GB mínimos de RAM. Y yo les recomiendo que busquen una computadora que les permita incrementar la capacidad de la RAM a futuro. No todas las computadoras necesariamente cuando las compran ya se quedan así tal cual como la compraron, sino que con el tiempo pueden ir aumentando diferentes elementos. Entonces, en el caso de la RAM, si pueden conseguir una computadora que les permita incrementar la RAM en un futuro, estaría bien, porque no tendrían que hacer toda la inversión ahorita, sino que ya en un futuro, cuando la tecnología avance y las demandas de potencia de las computadoras sean más grandes, puedan ustedes invertir un poquito más en comprarle elementos a la computadora que pueda alargar su vida útil. Pero mínimo necesitamos 8 GB de RAM. Esto no es un requisito de 3ds Max, sino una recomendación mía, y es que su computadora debe de tener por lo menos 250 GB de espacio. Esto es mínimo, si pueden conseguir más espacio en disco duro estaría perfecto, pero yo les recomiendo esta capacidad porque creo que es lo suficiente para poder instalar los programas principales que se utilizan en la arquitectura y también ir guardando todos los archivos que ustedes vayan generando a lo largo de la carrera y también posiblemente en su vida profesional. También les recomiendo mucho que consigan una computadora que tenga una tarjeta de gráficos dedicada, no integrada. ¿Por qué? En el caso de los programas que les permiten hacer renders en tercera dimensión, etc., es recomendable que tengan tarjetas de gráficos dedicadas porque esto les va a incrementar la velocidad en la que funcionan estos programas. Si ustedes compran una computadora con una tarjeta de gráficos integrada, los renders van a tardar mucho, los programas de gráficos no van a ir tan fluidos. Y definitivamente si en algo les sugiero mucho que inviertan es justamente en esta tarjeta de gráficos, porque les va a ahorrar horas, literalmente horas de trabajo. En el mercado hay muchísimos tipos de tarjetas de gráficos disponibles, unas más potentes que otras. Pero es necesario que ustedes se enfoquen más que nada en ver que esa tarjeta gráfica sea compatible con los programas que ustedes quieren emplear. En la descripción de este video les voy a dejar un PDF que comparte Autodesk, que es quien elabora el programa de 3ds Max, que tiene un listado de todas las tarjetas gráficas que son compatibles con este programa. Y yo les recomiendo que presten atención en las tarjetas gráficas de Nvidia y de AMD, que son las más populares, las que más compatibles son con la mayoría de los programas. De ahí quedará a su criterio si quieren una tarjeta de gráficos potente o una tarjeta de gráficos de entrada. La única diferencia es que su trabajo va a salir más rápido, pero si bien la velocidad es importante en la carrera, en cualquier carrera, tampoco es necesario que hagan una super inversión en una tarjeta de gráficos tan cara. Entonces yo les recomiendo que no hagan quizá una enorme inversión de entrada y váyanse por una tarjeta de gráficos sencillita, pero que les pueda dar el ancho y que sea compatible con los programas que ustedes quieren. Y bueno, a grandes rasgos, estas son las características que deben de buscar en su computadora. Pero ahora queda simplemente una opción a elegir, si quieren Windows o quieren Mac.
Esto también es una pregunta que me hicieron muchísimo en aquel video y la respuesta es quizá un poco subjetiva. Si ustedes quieren la mayor compatibilidad con los programas y quizá la capacidad de ahorrarse mucho dinero, váyanse por Windows. Pero desde mi punto de vista, macOS es un programa con el cual puede ser mucho más productivo que Windows. El sistema operativo de macOS está mucho mejor pensado para poder trabajar rápidamente. Hay muchos atajos, muchos comandos súper sencillos de utilizar y Apple piensa hasta en el más mínimo detalle de cómo vas a utilizar tu computadora para poder sacar el trabajo en el menor tiempo posible. Entonces, si ustedes quieren productividad, si ustedes quieren comodidad, váyanse por macOS. Es más caro porque si quieren macOS tienen que a fuerzas comprar una computadora de Apple que no son nada baratas, pero tiene sus ventajas también. Si a ustedes no les importa esto, si ustedes se las pueden arreglar con Windows, pues váyanse por una computadora de Windows que les va a ahorrar mucho dinero y va a darles mayor compatibilidad con los programas. Porque, por ejemplo, en el caso de 3ds Max no es compatible con Mac. Eso sí, si tú te compras una Mac, puedes también instalarle Windows y tener ambos sistemas operativos, tener Mac y tener Windows. Y los programas que no estén disponibles en Mac, tú los puedes instalar en Windows sin mayor problema. No es tan sencillo porque también tienes que buscar una Mac que tenga los requerimientos necesarios para abrir este software en específico. Y si tienes una Mac que no cumple con estos requisitos, de nada te va a servir tenerla. Entonces, si quieres evitarte dolores de cabeza, andar buscando programas alternativos, simplemente vete por Windows. Y listo. Esas son las características a las que ustedes deben de prestar atención cuando comiencen a buscar su computadora. Ahora, pueden omitir alguna de estas características y no necesariamente tiene que ser algo malo. Les voy a contar un poco de mi experiencia personal. Yo en la carrera sobreviví con esta laptop, que es una laptop muy sencilla, muy básica. No tiene tarjeta de gráficos dedicada, sino que la tiene integrada. Y su procesador tampoco es el mejor, pero al final de cuentas me sirvió para la carrera. La única diferencia que va a haber entre una computadora básica como esta y una computadora con los requerimientos que les acabo de mostrar es la velocidad. Si ustedes invierten en una buena computadora, no simplemente les va a durar más tiempo, sino que también les va a ahorrar muchísimo tiempo. Y estoy hablándoles quizá de horas. Yo, por ejemplo, en esta computadora, para hacer un render, para hacer una imagen en tercera dimensión, podía tardarse hasta 3-4 horas en finalizar. Y con una computadora con las especificaciones que les estoy dando, este render ustedes lo pueden sacar en minutos o incluso en segundos, depende de qué tan buenos componentes ustedes estén consiguiendo. Pero muchas de esas cosas quizá no son indispensables, sí deben de cumplir con los requerimientos mínimos que tenga cada programa, pero incluso pueden conseguir partes económicas que cumplan con los requisitos y sobrevivir a la carga de trabajo que les pongan. Con toda esta información, ahora sí ustedes pueden comenzar a buscar su computadora ideal. Para encontrar computadoras que cumplan con este listado de requisitos, les recomiendo que hagan búsquedas como computadoras gamer. Muchas de esas computadoras enfocadas para personas que quieren utilizarlas para los videojuegos ya cumplen con los requisitos que necesitan los programas que se utilizan en la carrera de arquitectura. Si tienen dudas de qué tan bueno es algún componente para su computadora, por ejemplo, qué tan buena es la tarjeta gráfica que les están ofreciendo, busquen el modelo de en este caso de la tarjeta gráfica en YouTube y van a encontrarse con personas que hacen pruebas a estas tarjetas gráficas o a esos componentes demostrando qué tan potentes son, y a partir de ahí ustedes van a poder decidir si esa tarjeta gráfica o ese componente cumple con lo que ustedes están buscando. Y bueno, hasta aquí este video. Espero que esta serie de consejos les sea de ayuda para poder utilizarlo como una guía que les permita encontrar su computadora perfecta. Desde luego hay muchísimas otras cosas que podemos tomar en cuenta, así que si ustedes tienen alguna otra recomendación que quieran compartir, no duden en dejarla en la sección de comentarios aquí abajito. También les recuerdo que si les gustó el video, por favor no duden en dar clic en el botón del pulgar arriba y si les parece bien suscribirse al canal, ya que esto me ayudará a seguir creando contenido de este tipo. Adiós.